Buenas tardes, mi nombre es Claudia Alexandra Casas. Yo soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Cuauhtémoc y hoy vengo a hablarles de la educabilidad. Primero que todo tenemos que hablar de dos conceptos importantes para cumplir el objetivo de la educación, que es la capacidad de influenciar y la capacidad de ser influenciado. Según Fernández Arramona, él nos dice que el hombre no está completamente determinado ni por el medio ni por la herencia. Por tanto, dentro de esa libertad que tiene está la posibilidad de transformación, que para la filosofía de la educación es la educabilidad. Herbart nos dice que la educabilidad del estudiante es el concepto fundamental de la pedagogía. Dentro de la educabilidad encontramos la voluntad de la moralidad, pero esta solo la podemos identificar o la podemos reconocer en el hombre. Herbart aborda la educabilidad desde tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la categoría humana. Vamos a hablar de la plasticidad. En la plasticidad nos dicen que existe en todos los seres vivos, pero este depende de la complejidad biológica de cada ser. A mayor complejidad, mayor respuesta de flexibilidad y de comportamiento. En el hombre hay una mayor flexibilidad porque hay una mayor complejidad biológica y hay una mayor capacidad para recibir estímulos, lo que lo lleva a formar su personalidad y a tener una adaptación social. En este sentido, entonces hablamos que la educabilidad va más allá de la plasticidad. En el hombre el cambio es intencional y la posibilidad de llegar al perfeccionamiento. Flickner, en 1972, nos dice que el hombre se encuentra con la tarea de hacerse y de autorrealizarse, mientras que Zubiri nos dice que el hombre al nacer no tiene las posibilidades de supervivencia que los otros animales, no puede sobrevivir por sí solo. Este depende y se proyecta al mundo en un encuentro fundamental, afectivo. Es dependiente en un principio de su madre, lo que lo hace totalmente influenciable, y esto va formando la personalidad del hombre. En este sentido, García Carrasco nos afirma que el hombre es influenciable, que recibe estímulos y va formando su personalidad. Cuando nosotros hablamos que el hombre es influenciable, entonces podemos decir que el hombre es educable. Y cuando estamos hablando de estímulos, estamos hablando de la plasticidad. Fermoso habla de la educabilidad como una posibilidad y una categoría humana. La educabilidad individual no se puede separar del contexto histórico, ni de la cultura, ni de los valores predominantes, y estos influyen directamente en la formación de la personalidad. Ahora vamos a hablar de la comunicación, pues esta permite que el hombre sea educable y este puede elegir los mecanismos más apropiados. En la comunicación existen dos ámbitos: el saber y la comunicación de las relaciones personales. Entonces tenemos la comunicación del saber y la comunicación de las relaciones personales. Fermoso nos dice que el hombre es un ser cultural activa y pasivamente. Este puede crear y puede escribir su propia cultura. Y la comunicación de los saberes es evidente y se produce cuando materializamos la relación del docente y del estudiante. La educabilidad se ha denominado como un principio, como límites de la educación. Existen fronteras humanas donde el hombre tiene que reflexionar sobre sus fronteras y sobre las consecuencias que éstas traen. Las limitaciones del ser humano son ontológicas, existenciales, y esto condiciona la educabilidad del ser. Entonces, en este sentido podemos decir que el hombre ni es plenitud de ser, ni es plenitud de perfeccionamiento. La educabilidad tiene unos límites. Tenemos
el primer límite, que es la herencia o el pesimismo pedagógico, el ambiente o el optimismo pedagógico, y donde se combina la herencia y el ambiente y lo denominamos optimismo moderado. Vamos a hablar de la primera, pesimismo pedagógico. Lombroso nos dice que en la constitución del hombre, en la constitución congénita del individuo, se halla su evolución personal. Entonces aquí podemos hablar que hay delincuentes innatos, que hay héroes innatos y que hay seres normales innatos, porque esto es una herencia genética. Mientras que Bandura nos dice que las diferentes formas de aprendizajes que tiene el hombre derivan de las diferentes constituciones que existen en este. Ahora vamos a abordar el optimismo pedagógico. La formación de la personalidad está influenciada por factores ambientales. El optimismo pedagógico se aborda desde dos vertientes. La primera, sociológica, y la segunda, psicológica. Vamos a hablar de la sociológica. Si nos remitimos a los sociólogos marxistas, nos dicen que la personalidad del hombre no es innata, es adquirida y está condicionada por el medio social y por el medio cultural. La psicología nos dice que el comportamiento deriva del aprendizaje y los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad. Si hay un fracaso, es porque los procesos no se han aplicado adecuadamente, o es porque el docente, el maestro, no está preparado y no es idóneo para cumplir esta tarea. Por último, tenemos el optimismo moderado, donde Castillejo nos dice que la carga genética, filogenética y ontogenética determinan el límite en términos relativos y absolutos. La capacidad de hacerse, autorrealizarse, es del hombre. O sea, la capacidad de autorrealizarse es responsabilidad del hombre. En este sentido, la educabilidad se entiende cuando vinculamos la dimensión genética y la dimensión ambiental. Ahora vamos a hablar de las características de la educabilidad. Tenemos 4: la personal, la intencional, la dinámica y la necesaria. En la personal nos dicen que esta característica otorga a la educabilidad la exigencia individual desde la personalidad del individuo. La educabilidad es un derecho del individuo dentro de un grupo social. Piaget nos dice que el derecho a la educación del individuo es desarrollarse en función a las posibilidades que él tiene. Y la obligación de la sociedad es transformar estas habilidades en unas habilidades útiles para la misma sociedad. La intencional nos dice que el ser humano es autónomo como ser individual, pero cuando se le considera como debe ser, recibe influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. En la dinámica, para el hombre es necesario interactuar con su medio, socializar. Todo lo que influye en él hace parte de la formación de su personalidad y constituye el carácter dinámico de su educabilidad. Y por último tenemos la necesaria. Fermoso nos dice que la educabilidad posibilita la autorrealización, la personalización y la socialización del individuo. Así que podemos concluir que en la esfera de la educación se reflexiona constantemente sobre el papel que desempeña el maestro, sobre la forma como influye en la formación del estudiante, y también tenemos que reflexionar sobre el contexto donde ellos están inmersos. Estas reflexiones cobran importancia en tanto que la educación es el medio para que el hombre se autorrealice en todas sus esferas. Bueno, espero que haya quedado claro el concepto de la educabilidad. Muchas gracias.